Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Leo. Muy bien, Leo. Muy bien. Mi querido Leo, hay una imagen que he visto en la cual hay dos personajes con cabellos muy largos, pero es como que les separa como si fuera lo que es una tormenta. Pero el personaje que está lo que es en el otro extremo te mira a ti y tú miras también al otro personaje, mi querido Leo. Y recuerda, cariño, que el cabello representa lo que es las amistades, las relaciones personales, y cuando el cabello se corta o tú pierdes cabello, quiere decir que vas a romper el contacto con una persona muy cercana, Leo. Siento un Virgo muy fuerte también. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que muchos de ustedes posiblemente se preguntan por qué la ausencia de ellos, por qué de repente no te responde los mensajes, por qué de repente no te saluda, por qué de repente no te pregunta cómo estás. Pero recuerda que hay una barrera, cariño. Hay una gran barrera. Puede ser que vosotros están enojados. A lo mejor hay una persona que le pone lo que es en tu contra. A lo mejor hay una distancia también de frontera, de país, mi querido Leo. Pero esta persona te piensa, tú lo piensas, pero ninguno de ustedes dos hace algo por tener contacto. Tu orgullo, tu ego, cariño, te mantiene lo que es en stand-by. El orgullo, el ego de ellos también le mantiene lo que es en stand-by. Entonces, ¿qué se quejan? Es esto, Leo. Como dice en esa frase, si la montaña no viene a ti, pues tú tendrás que ir a la montaña. Pero siento que tu ego te puede más. Cariño, no te culpo. Esa es tu forma de ser. Esa es tu esencia. Así eres tú, Leo. Y la otra persona también debe ser orgulloso, orgullosa. O de repente, cariño, alguien le pone lo que es en tu contra. Pero ambos se piensan. Lo más triste, Leo, es que ambos se piensan, ambos se extrañan, ambos se recuerdan, y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos quizás sí, para otros es familia, amigos, hermanos, una persona especial. Mi querido Leo. Vamos a ver signos, Leo, vamos a ver. El orgullo no es bueno, mata el alma y la envenena, mi querido Leo. Mata el alma y lo envenena. Vamos a ver signos, signos, signos. Vamos a ver. Me sale lo que es un Libra.
me sale Capricornio, otro Leo, Piscis o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver. Iniciales, Leo. Puede ser cualquier otro signo. Puede ser cualquier otro signo. Tú conoces tu historia mejor que nadie, Leo. Porque tú sabrás por qué no lo escribes, tú sabrás por qué no lo llamas. Pero si tú tienes claro de que ellos simplemente se han portado mal, pues entonces no debe afectarte. Aquí el problema es que te afecta, Leo. Ese es el problema. La letra P, la letra E, la letra F, la letra N, la letra X, la letra H y la letra Z. Y la otra persona también, Leo, te piensa, te recuerda, tiene sentimientos, pero tampoco dice nada y también lo afecta. O sea, tú estás sufriendo en tu mundo, ellos están sufriendo en su mundo. Y no se dicen nada. ¿Ves cómo es el orgullo? ¿Ves cómo es el ego, Leo? No lleva nada. Quizás este problema ya estuviera resuelto, pero el orgullo, el ego, es más grande en tu historia, en tu mundo. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Leo. Vamos a ver qué me dice mi leoncito. Me sale la carta del 2 de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Dos personas que pueden ser almas gemelas o llamas gemelas. Tu clon, cariño. Todos tus defectos, esa persona también lo tiene. ¿Y por qué te digo defectos? Porque al igual como tú eres orgulloso, orgullosa, esa persona también es orgulloso y orgullosa. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros a veces en tu momento de soledad haces una oración. Siento que tú pides a Dios, al universo, que por favor te dé a lo que es una oportunidad. Siento que ellos también rezan por ti. Siento que ellos también piden por ti. Pero tenemos lo que es el elemento fuego. Se dice, mi querido Leo, que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque las criaturas, cariño, no tienen rencor ni resentimiento en su corazón. Si tú tienes rencor o resentimiento en tu corazón, cariño, no vas a poder avanzar. Ya, Richard, pero ellos me han hecho daño. No se merecen mi perdón. No lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Porque, cariño, si tú vives con esa amargura, con ese resentimiento, tú vas contaminando tu templo y todo es un efecto dominó. Todo empieza a salir mal en tu entorno. No te va bien en el trabajo, en el proyecto, no te va bien con tu familia, con tus hijos, con la persona que estás conociendo. Siempre va a haber una traba. Y luego se preguntan y dicen, Richard, ¿por qué siento que tengo mis caminos bloqueados? ¿Por qué siento que me han hecho brujería? Cuando son ustedes quienes están bloqueando sus caminos. Eso es algo que no quieren entender, Leo. Eso es algo que no quieren escuchar, mi querido leoncito. Entonces, mi querido Leo, si realmente tú quieres que las cosas cambien, porque mira esta carta de oración, cariño, tú tienes que pedir con el corazón limpio, Leo. Deja a un lado tu orgullo, que el orgullo no te lo vas a llevar a la otra vida, corazón. Deja a un lado ese resentimiento. Perdona, suelta, no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Porque esa energía negativa te está afectando, Leo. Por eso que todo te sale mal. Ahí está el secreto y tú no quieres entender. Parece que no quieres entender, Leo. Entonces, mi querido Leo, yo te recomiendo que hagas una oración. Yo te recomiendo que perdones, que sueltes todo aquello que te está frustrando, todo aquello que te está incomodando, Leo. Todo resentimiento, toda tristeza.
te dicen. Vamos a continuar. Porque si te das cuenta, aquí hay dos ángeles que están rezando en la imagen de Jesucristo, Leo. ¿Ves? Aquí está la imagen de Jesucristo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, qué mensaje te quiere dar, Leo. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, qué mensaje te quieren dar, mi querido Leo. Vamos a ver. Dice, clari audición. El arcángel Zaquiel. Permanece a la escucha de las instrucciones de amor que proviene de tu fuero interno o a través de los otros. Las instrucciones de amor, el mensaje que te estoy entregando. Yo, al decirte cariño, que perdones, al decirte que olvides esos resentimientos, te estoy hablando, cariño, que tienes que tener el corazón limpio, el corazón con amor. Yo no digo que seas mala persona. Tú no eres mala persona, pero lamentablemente lo que te han hecho, aunque tú me digas, Richard, yo no voy a perdonar, te está afectando a tu vida. ¿Cómo quieres empezar algo nuevo desde cero si estás arrastrando un sentimiento del pasado? Un fantasma del pasado, Leo. Tienes que resetear. Mi querido Leo, lamentablemente, el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás renegando, si tú estás maldiciendo, si tú estás diciendo que ellos son lo peor, y seguro que sí, son lo peor, cariño, lo único que tú estás enviando mensaje al universo es que te llegue ese tipo de historia en tu vida. Personas tóxicas, personas malas, personas que te hagan recordar lo malo de esta vida, Leo. Por eso es importante que sueltes, mi leoncito. Pero bueno, todo es libre albedrío. ¿Quién soy yo para exigirte? Yo solamente te digo lo que está pasando en tu vida, porque ya lo veo ya lo veo por los comentarios. ¿Quién eres tú para que tomes mis decisiones? Yo no soy nadie. Yo no soy nadie, cariño. Yo soy un tarotista más. Pero te digo cómo funcionan las energías si tú quieres ser feliz, si tú quieres triunfar. Te digo cómo funciona, pero tú vas a tener la última palabra. ¿Quién soy yo para obligarte, Leo? Y más a ti, corazón. Si tú dices que es negro, se queda negro. Ya está, aunque sea blanco. Porque eres un poco terco, terca, cariño. Y te lo digo con todo el corazón del mundo. Tienes que cambiar ese puntito, solo ese puntito, cariño. No digo que seas mala persona, te repito otra vez, antes que me ataques. A ver, vamos a ver. El tarot del anillo, Leo, corazón. El tarot del anillo. Vamos a ver. Me sale la carta del rey de bastos y la carta del 2 de pentáculos, mi querido Leo, corazón. No hagas algo que no te gustaría que te hicieran. O simplemente, mi querido Leo, no provoques al enemigo. Mejor tenerlo lejitos, ¿no? ¿Para qué? Mira, quiero que te fijes muy bien en esta carta. En la primera que te voy a sacar, especialmente. Fíjate muy bien. Aquí no está simplemente porque Richard quiere hablar y ya está. Si te das cuenta, aquí hay un hombre muy atractivo, como yo, cariño. Pero aquí en el costado, aquí en el costadito, tiene una herida, corazón. Tiene una herida y está prácticamente derramándose el líquido vital. Me atoro. Es que hay palabras que no puedo decir en YouTube, corazón. Entonces, aquí al costado, mi querido Leo, hay una serpiente, fíjate. Y aquí al fondo, ¿qué es lo que tú ves? Esta cabeza y esta cabeza, ¿qué es? ¿Qué es lo que tú ves en estas dos columnas, Leo? Son cabezas de leones. ¿Te das cuenta, cariño? Son dos cabezas de leones. Este personaje ha salido de esta casa. Este personaje está herido. Este personaje, cariño, quiere venganza. Quiere decir, mi querido Leo, quizás de una forma consciente o inconsciente, esta persona siente que tú lo has hecho daño. Esta persona, cariño, por eso que está así resentido contigo.
Esta persona de repente piensa que tú le has dicho algo malo, le has ofendido corazón, o de repente has hecho algo en contra de su voluntad. Por eso que esa persona se ha desquitado contigo. Por eso que esa persona, cariño, en este momento no te habla. Por eso que esa persona de repente hasta los cuernos te ha puesto. No, Richard, a un Leo nadie les pone los cuernos. Ay, por Dios, cariño, yo conozco a muchos. Y a muchas. Cariño, esa persona, ¿sabes qué ha pasado aquí, Leo? Aquí ha faltado comunicación. Aquí ha faltado que vosotros bajen de su pedestal. Has dicho algo, cariño, has hecho algo que quizás para ti pues no es malo, pero para ellos sí, Leo. Para ellos sí. ¿Y qué ha hecho esta persona, cariño? Pues simplemente ha dicho, sí, pues ahora me lo vas a pagar. La carta del 2 de pentáculos, cariño. Ellos saben que lo que te han hecho o lo que te van a hacer en el futuro, a ti te va a doler, Leo. Ellos saben, es como que te hubieran estudiado, es como que se hubieran mantenido lo que es en perfil bajo. Uy, por Dios, cariño, esa gente me da miedo. Cuídate de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo, cariño. ¿Vale? Esa gente que dice que no rompe ni un cristal, lo rompe todo, hasta tu alma, cariño. Cuídate de las aguas mansas, que de las bravas yo me cuido, Leo. Esa persona ha estado aguantando, hasta que ha reventado y ha dicho, ahora o nunca, me desquito. Richard, pero yo no sé qué lo he hecho, porque yo soy una santa, yo soy un santo. Como eres un santo y una santa, yo te canonizo, cariño. A partir de mañana, abre tu canal de YouTube. Vas a hacer milagros. Vas a hacer milagros, cariño. Hazme un milagro a mí para llegar al 1.000.000 de suscriptores. Aquí nadie es santo, Leo. Ni nadie es santa. Es que de verdad, esa gente que dice, yo soy un santo, yo soy un santa. Y se lo han comido todo por kilómetros. Han comido más que yo, cariño. Pero son santas y santos, ¿vale? Ahí están. Haz memoria, Leo. Haz memoria. ¿Qué has hablado? ¿Qué has dicho? Algo le ha ofendido a esta persona, por eso que esta persona, cariño, simplemente pues te ha dado la estocada final. Y no te gusta, ¿no? No te gusta que te hagan esto, pero te lo han hecho, pues guapa. Te lo han hecho, guapo. ¿Qué quieres que te diga? Corazón, haz memoria. Vale. Lo importante, mi querido Leo, como dice esta carta, estás a tiempo de remediar todo esto. Haz una oración, Leo. Mira, Leo, yo todos los días, cuando yo hago mi oración, porque yo hago mi oración todos los días cuando me voy a dormir, yo todos los días digo, Dios, si he hecho algo que te ha ofendido, por favor, perdóname. Cariño, y yo muchas veces pienso que no hago nada, que soy un santo como tú, cariño. Pero a veces puede ser que pecamos con la boca, con la lengua. Yo que sé, cariño, hacemos un comentario con la mente. Pero a veces la mente es frágil. Como dice esa frase, cariño, la vaca no se acuerda cuando era ternera. No nos acordamos, cariño. Por eso es igual como ustedes, ese grupo que dice que es santa, que es santo, y se lo ha comido por kilómetros, cariño. Y grueso todavía, ese jamón, corazón. Entonces, lo que tú tienes que hacer, mi querido Leo, haz una oración. Dios Todopoderoso, ángeles, arcángeles, si yo he pecado, si he dicho algo que he ofendido a mi prójimo, si te he ofendido a ti, por favor, perdóname. No pierdes nada. O también vas a decir, no, yo no lo voy a hacer. Cariño, a mí me lo puedes decir, pero a Dios, corazón, hay que tener humildad, Leo. Hay que tener humildad, corazón, ¿vale? Porque vale, nuestro Padre es prácticamente bondadoso, compasivo y todo, pero todo tiene límite. No vaya a ser que te dé a lo que es un escarmiento para que reacciones, Leo. A mí dime lo que tú quieras. A mí dime cucaracha, fanfarrón, feo, narizón, viejo, lo que tú quieras. Pero a papá Dios, cariño, a papá Dios hay que bajar la cabeza. Con humildad, Leo. Con humildad.
Entonces, mi querido Leo, te lo digo, ¿sabe por qué te lo digo, cariño? Porque yo me acuerdo, antes que llegue la pandemia, yo estaba trabajando en la cocina, pues, estaba ganando bien, ¿vale? Bueno, ahora gano más. Bueno, pero estaba ganando bien. Y entonces, Leo, dije, por mis, ya sabes qué, que yo voy a ir a Perú. Nada ni nadie me va a detener, que voy y voy, ¿vale? Así en plan orgulloso. Llegó la pandemia, cariño, no pude viajar por 2 años. Es esto. Entonces, el hombre propone y Dios dispone, cariño. Lección aprendida, mi querido Leo. Entonces, corazón, un poquito de humildad. Para que todo te vaya bien, Leo. Yo no soy tu enemigo. Yo soy, si tú quieres, tu amigo, un conocido, tu tarotista favorito, pero yo nunca voy a hacer algo para hacerte daño. Yo lo que te digo, corazón, es lo que yo siento con las energías, lo que siento con Papá Dios, con los ángeles. Un consejo para que avances, un consejo para que las cosas se arreglen en tu vida, Leo. Eso tienes que metértelo en tu cabeza. Vamos a continuar, cariño. Ya sabes, cariño, él o ella dice, ahora me vas a conocer, Leo. Ahora me vas a conocer. Pues ya lo conociste, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Leo. Pregunta lo que quieras, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Ay, Richard, ya no te voy a ver. Ya no te voy a ver. ¿Cómo vas a decir que nosotros somos malos? Yo no digo que son malos. En ningún momento he dicho que vosotros sois malos. Orgullosos. Y el orgullo, cariño, no lleva nada. Sinceramente. El orgullo no lleva nada, Leo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí. Virgo. Opción 2. La carta del emperador es un sí. Tauro. Cariño. Ay, Dios mío. Uy, he escuchado un ruido. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado, Leo? Como un perro que ladra, ¿no? Oh. Yo creo, ¿sabes qué siento con esto, Leo? Yo siento que a lo mejor de repente muchos de ustedes, ahora que van a decidir perdonar, ahora que vas a decidir, cariño, librarte de toda esa mala energía, el enemigo no quiere. Porque tú vas a cambiar, porque va a haber un despertar espiritual, porque vas a ser otra persona, cariño. Por eso que he escuchado ese ruido. No sé si lo has escuchado, ¿vale, Leo? No sé si lo has escuchado, pero uy, yo lo he sentido. Vamos a ver, corazón, qué te dice las cartas de las manifestaciones. Leo. Las cartas de las manifestaciones, mi querido Leo. Vamos a ver. Siempre que vosotros, Leo, sientan un ruido o algo que tú sientes que no es bueno, ustedes tienen que decir, yo te reprendo en el nombre de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, cariño. Siempre que pase esto, porque a lo mejor puede ser que muchos de ustedes me dicen, Richard, mi problema es que tengo pesadillas. Mi problema es que yo escucho que alguien habla. Mira, te cuento algo. Te cuento algo, Leo. Cuando yo era más joven, más niño se puede decir, vivíamos con mis hermanitos, mi madre tenía que ir a trabajar, entonces nos quedábamos prácticamente en casa solos de noche, ¿vale? Y había un cuadro pequeñito en la cual era de un familiar. Y yo me acuerdo, Leo, que en las noches escuchábamos lo que es una voz que nos hablaba, pero una voz roncosa, y nos levantaba asustado, nos levantaba, ¿vale? Tenía una voz roncosa, una voz que no nos dejaba dormir, a todos mis hermanos. Lo decimos a mis padres, todo, no nos creían. Al final ellos también escucharon, Leo. Entonces, ¿sabes qué pasó, Leo?
que en ese cuadro había la foto, estaba la imagen de un familiar que lamentablemente había partido de una forma muy negativa, ¿vale? Le habían hecho de una forma muy negativa. Hay palabras que no puedo decir en YouTube, cariño, pero ya sabes, ¿no? Ya sabes. Entonces, mi querido Leo, era el alma de esa persona que estaba ahí. Se había quedado, cariño. Y entonces lo que hicieron, mis padres lo que hicieron, quemaron ese cuadro. Cuando quemaron ese pequeño cuadrito, simplemente cesaron las pesadillas. Entonces, yo ahora he escuchado esto. Yo no digo que aquí tengo un cuadro, no. Yo pienso que a lo mejor muchos de ustedes, quizás, te sientes como un poco nervioso, nerviosa porque escuchas voces, a lo mejor se mueven cosas o gemidos en tu casa. No estás tranquila, no estás tranquilo. La gente de repente piensa que tú estás loco, que tú estás loca. No. Tienes que ver. A ver, fíjate en los cuadros. Fíjate en los cuadros o fotografías de personas que a lo mejor no han tenido lo que es una partida normal. Un accidente, algo violento, ¿me entiendes, no? Entonces, fíjate, si eso ha pasado desde que pasó ese accidente o esa partida que no ha sido normal, yo te recomiendo que esas fotos los saques. Yo te recomiendo esto, Leo, ¿vale? Solo te lo digo porque yo he sentido, y la palabra mágica, la sangre de Cristo tiene poder. Esa es la palabra mágica, mi abuela me lo enseñó. Yo siempre me acuerdo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Dios tienes que decir, cariño. ¿Vale? Parece, mucha gente de repente dirá, Richard, pues eso son tonterías. No, cariño, no. Si tú estás aquí en el tarot, es porque tú crees en las energías. Así como tú crees en las energías del tarot, también existen las energías del mal y las energías del bien. Entonces no estarías aquí, cariño. No estarías viendo el tarot. Ni las predicciones. Es porque tú crees de una forma inconsciente. Entonces estás metido, como se dice, en el fango. No, Richard, yo no creo en Dios. ¿Pero crees en el tarot? ¿Crees en la brujería? Entonces es muy contradictorio, ¿no? Si tú crees en el tarot, si tú crees en la astrología, si tú crees, cariño, lo que es en la parte de la magia, entonces es porque también tienes que creer en Dios, cariño. Si no, no tiene lógica, ¿no? Si no, no tiene lógica. Entonces, simplemente, pues, Richard, no hay nada más. Yo, pues, nazco, envejezco y luego me van a utilizar como abono. Ya está. Eso sería el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida. ¿Por qué crees que hay tanto petróleo, cariño? Pues los dinosaurios, tantos animales que murieron en masa, cariño. Entonces sería el ciclo de vida. Pero no, si tú estás aquí es por algo, mi querido Leo. Siento un Virgo, a lo mejor te lo he dicho muchas veces sin querer, ¿vale? Pero siento un Virgo muy fuerte, mi leoncito, también. De ese rato lo estoy sintiendo ya. Vale, te digo el mensaje. Leo, dice, si en el pasado has pensado que la única forma de que el dinero llegue a ti es a través de tu trabajo, entonces olvida el pensamiento. Escucha. Puedes apreciarlo mientras sigues pensando que debe ser lo que experimentas. Cuenta una historia diferente, cariño. Escucha, el dinero puede venir de todas y cada una de las direcciones. Vale. Mira, mi querido Leo. Todo es energía, Leo. Todo es energía. Vale. A veces decimos, Richard, tengo ganas de comprarme una casa, pero no tengo dinero, Richard. Mi familia tampoco no tiene dinero. Pero si tú tienes fe, si tú visualizas que te vas a comprar una casa, no preguntes cómo, pero el universo, Papá Dios especialmente se va a encargar de que tú tengas esa casa. Pero si tú dices, Richard, no, imposible, Richard. Yo soy de familia humilde, tengo un trabajo que apenas me alcanza para vivir. ¿Cómo crees que voy a tener una casa, Richard? Ese pensamiento es pensamiento de fracasado, de fracasada, de pobre. Tú tienes que pensar en grande, Leo.
para que el dinero te llegue, para que la abundancia te llegue. Pero si tú siempre te estás quejando de tus deudas, de tus gastos, ese pensamiento es de pobreza, Leo. Cariño, mira. Mi querido Leo, cuando yo llegué aquí en España, hay que dar ejemplos, ¿vale? Aunque a algunos no les gusta, ansiosos y ansiosas. Cuando yo llegué a lo que es España, cariño, aquí el sueldo básico era de 855 euros, si no me equivoco, ¿vale? Algo así, hace 14, 15 años atrás. Ese era el básico, cariño. Y extra, pues me daban a mí de forma negra, como se dice, 300 euros extra. Sacaba 1.100 euros, cariño. Lamentablemente aquí el alquiler es carísimo. Un piso ya te vale un alquiler 1.200 euros. Y esto es, hay más caros, ¿vale? Hay más caros. Entonces yo no podía optar por tener lo que es un piso. Vivía lo que es en un estudio, cariño, pequeñito. Tamaño de esta sala, nada más. Ahí tenía la cama, la cocina, mi ropita, una mesita, todo. Era una cueva, una ratonera, Leo. Pero yo, mi querido Leo, siempre me visualizaba teniendo una casa agradable, teniendo dinero, me visualizaba, Leo. Y al final, pues, el universo conspiró, Dios conspiró. Y aquí me ves, cariño. ¿Acaso tú ves mi cama aquí? No está mi cama, ¿no? Hay 3 habitaciones al fondo. Entonces, tú no preguntes cómo va a llegar la abundancia, pero la abundancia llega, Leo. Tú no preguntes, Richard, no, yo no tengo recursos. Da igual, tú tienes que tener fe, tú tienes que visualizarte. El dinero llega, Leo. Y hay otras cosas que no te puedo contar porque yo quiero ser discreto con mi vida, ¿vale? Al menos en la parte económica. Entonces, mi querido Leo, yo te digo esto, Leo. Si tú tienes fe, si tú visualizas, no preguntes cómo, el universo te lo va a dar. Te he dado un gran ejemplo y un secreto para que tu economía mejore. Cariño, ¿vale? Vamos a ver las características, Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, hay una persona que cambió su carácter por una persona de elemento fuego o cualquier otro elemento. Muchos de ustedes posiblemente, cariño, tienes una conexión muy fuerte con tus padres o de repente tú siempre lo recuerdas a ellos o a ellas. Estas personas de repente están en esta tierra como tampoco puede ser que ya no están. Delgados o delgadas, una sonrisa agradable, piel blanca o piel trigueña, cabello largo, negro, natural o pintado. Hay una persona de elemento fuego, cariño, que no te va a poner las cosas fáciles, ¿ves? Está como resentido, resentida, Leo. Por otra parte, mi querido Leo, siento que una persona de elemento fuego también, que quizás tú lo vas a conocer en la escuela, la universidad, o de repente lo que es un centro deportivo, te va a ayudar, cariño, en un proyecto o simplemente en un problema que tú estás pasando. Me sale mucho elemento fuego, también elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Bendiciones, mi querido Leo, te quiero. Se me ha ido el tiempo. Ya sabes lo que tienes que hacer para que tu mundo cambie. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.